Oh, Hola, hola Rosaura, buenas adelante, adelante. gracias. Ya aquí de nuevo esta semana en clase. Perfecto Rosaura, por lo que veo me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, todo bien. Correcto, pues ya son 6:10, vamos a iniciar. Si gustas, desactiva tu micrófono para que no se oiga ruido de fondo. Y en cuanto tú gustes, puedes activarlo nuevamente para cualquier duda, comentario, y lo vamos viendo. Ok, Perfecto, bueno, pues vamos a iniciar. Voy a quitar este dato, esta anotación que había puesto, y vamos a comenzar nuestra clase de la semana 2. Bueno, por cierto, antes de comenzar, confirmo que ya he calificado prácticamente todas las actividades que subieron a la plataforma, tanto su participación en los foros como el entregable, el avance uno de esta semana. Ayer en la noche, me parece, si no me equivoco, llegaron algunas otras entregas de la semana uno, así que puede ser que tenga pendiente de calificar una o dos entregas que hayan subido ayer en la noche, ya un poquito tarde por cierto, o tal vez las pudieron subir hoy en el transcurso del día. En ese caso no se preocupen, en un rato más, en cuanto acabe la sesión, calificaré si hubiera algún pendiente y todo quedará calificado este día. Bueno, también por ejemplo en los foros, también recordar que es importante que participen a más tardar el día domingo, que tengan sus dos aportaciones como mínimo. Recuerden que de acuerdo al reglamento solamente podemos asignar calificación cuando hay dos aportaciones o más. Si solamente hubieran participado una vez o no hubieran participado, evidentemente tendríamos que aplicar lo que nos dice el reglamento y le pondríamos como calificación cero. Así que tengan muy en cuenta esa parte, recuerden sus aportaciones, dos mínimo, una respondiendo las preguntas, otra respondiendo algún comentario de algún compañero, y también es importante que utilicen el fundamento, que fundamenten sus respuestas, que las respalden con algún recurso digital, los que tenemos en la plataforma, también tenemos las presentaciones, en algunos casos también tenemos algunos videos en la semana que podríamos utilizar para respaldo de nuestras aportaciones. Lo podríamos hacer realizando citas textuales dentro del foro, o también pudiera ser que pudiéramos poner nuestras referencias APA, o las dos. Cualquiera de ellas es importante, o las dos, porque en nuestra rúbrica está considerada como un punto de evaluación. Así que si no respaldamos nuestra aportación, tendríamos una disminución en nuestra calificación respecto al foro. Correcto, ahora sí vamos a comenzar. Algo importante que quería comentar, vamos entonces con nuestro primer tema, divisas y mercados de derivados. Bueno, no es el primero, más bien sería nuestro segundo tema. Cuando hablamos de las divisas y de un mercado de derivados, aquí son dos temas que son independientes pero que están estrechamente vinculados. Normalmente, vamos a ver más adelante en la presentación, que estos temas son muy importantes para las operaciones internacionales. Cuando nosotros realizamos comercio internacional, ya sea importación, exportación, ya sea que seamos una empresa, seamos el gobierno o seamos una persona física como cualquiera de nosotros, podemos hacerlo. Recordemos que estamos en un mundo globalizado en el cual las barreras geográficas, incluso comerciales, porque sabemos que hay algunas barreras arancelarias entre países, pero no obstante esas barreras podemos realizar comercio internacional cuando las hubiera. Los tratados internacionales nos apoyan para poder disminuir o eliminar esas barreras arancelarias. Con esas barreras arancelarias nos referimos sobre todo al cobro de impuestos a la importación. Cuando queremos importar un producto de algún país, si no tenemos un tratado de libre comercio, tendríamos que pagar un impuesto normalmente alto a la importación. O en su caso, además de ese impuesto, también podría estar castigado ese artículo o ese servicio por un doping, que no es propiamente un impuesto, pero también es una barrera no arancelaria en este caso. Eso subiría el costo, sería digamos, como una penalización para que esa empresa extranjera pudiera comercializar sus productos en el país. Se argumenta esto porque llegan a dañar la economía de la nación. Bueno, eso es lo que podemos hacer en términos generales en el comercio internacional. Podemos desde nuestra casa comprar un artículo por internet, podríamos ingresar a una página de un proveedor chino y desde ahí comprar un celular, no sé, una tablet, una computadora, lo que nosotros querramos, y normalmente nos los estarían enviando vía paquetería. Claro, una entrega ya sea por mar o por aire, y luego por paquetería llegaría a nuestro domicilio.
ahí estamos en el comercio internacional. Cuando nosotros vendemos un servicio por internet, me ha tocado alguna experiencia sobre ello. He tenido oportunidad de brindar algunos servicios por internet en materia de impuestos a algún cliente, por ejemplo en Malasia. Curioso, nunca me imaginé en mi vida vender un servicio por parte mía de asesoría fiscal a una persona que está en Malasia. Bueno, pues tuve la oportunidad, se dio, y ahí estoy en el comercio internacional, en el comercio de servicios. Hay de productos, de servicios, de productos financieros, y precisamente eso está relacionado con nuestro tema. El mercado de las divisas y también de los productos, de los instrumentos financieros. Muy bien, entonces, para realizar este comercio internacional, necesitamos forzosamente de utilizar moneda extranjera cuando nosotros estamos comprando. Cuando yo quiero importar algún bien o un servicio, no sé, de Estados Unidos, normalmente estaré, bueno, no normalmente, seguramente estaré pagando en moneda estadounidense, en el dólar americano. Lo mismo pasaría con una transacción con Canadá o con Japón o con China o con cualquier país del mundo, nos estarán cobrando con la moneda local. Esa moneda extranjera se le conoce como divisa. Esa es una divisa. Por ejemplo, en México, nuestro peso mexicano, para nosotros los mexicanos que radicamos aquí en el país, no es una divisa, porque no es una moneda, perdón, extranjera. Peso mexicano, nosotros radicando aquí, es una moneda nacional. Cualquier moneda diferente al peso, para un mexicano que radica aquí, es una divisa. Lo mismo sería para un francés que quiere adquirir un producto mexicano, el peso mexicano sería una divisa. El euro allá en Francia no sería para el francés una divisa, sería una moneda local. Así que bueno, eso podríamos entender como primer concepto de la divisa. Aquí en la diapositiva nos dice que para realizar un pago una empresa necesita dinero, por supuesto. Si la operación, claro que no siempre necesitamos dinero. En operaciones comerciales podemos hacer el pago de alguna transacción no solamente con dinero. Claro que el dinero es el principal bien que utilizamos para comprar algún bien o algún servicio. Sin embargo, hay otras formas de extinción de las obligaciones, como puede ser la permuta, por ejemplo. Yo compro algo y si no tengo dinero, le doy a cambio de eso que compré, otra cosa a cambio de eso que compré. Es una transacción de permuta. O, por ejemplo, también puedo brindarle un servicio. Si yo no tengo dinero para pagarle, bueno, así lo acordaríamos obviamente en la primera operación, yo le prestaría un servicio. Si yo soy carpintero, pues tal vez le hago un mueble o le arreglo su puerta o algo por el estilo. Si soy contador, pues tal vez le hago sus declaraciones, etcétera. Así le estaría pagando. Pero bueno, aquí como estamos hablando de divisas, por supuesto que nos estamos refiriendo al dinero. Entonces, es cierto, necesitamos dinero. Si la operación se lleva a cabo por una compañía del mismo país donde está establecida, requiere moneda local. Lo que ya comentábamos, explicado de otra forma. Si yo en mi país compro un bien o un servicio dentro de mi mismo país, eso no es divisa. Utilizaría mi moneda local, el dinero o el peso mexicano. Pero, aquí como continuando con lo que dice la presentación, si la operación es con una empresa extranjera, seguramente, bueno, no seguramente, forzosamente le cambiaría, requeriremos divisas. En muchas ocasiones se utilizan como moneda mundial, como divisa mundial, perdón, el dólar americano. Para muchas transacciones que realizamos a nivel internacional, normalmente, o es común, no normalmente, pero sí es común, que nos cobren en dólar americano, independiente que lo hagamos con Estados Unidos o con otro país. Hay países que acordamos la compra de algún bien o un servicio por internet, por ejemplo, y nos cobran en dólares. La divisa que se utiliza como referencia es el dólar. No siempre, como decía, ocurre esto. En otros países deciden no utilizar al dólar como moneda internacional. Utilizan su moneda local. El yuan chino o el yen japonés o el rublo ruso o la moneda en la que estemos haciendo transacciones. Pues esos ejemplos de China, Rusia, porque normalmente estos países han estado ya quitando esa moneda del dólar para operaciones internacionales. Esa práctica llega a afectar las economías de los países, porque el dólar, hemos escuchado seguramente las noticias, la expresión, el peso se está cotizando a tanto, o el dólar se está cotizando a tanto, el euro cotiza el día de hoy en tanto. Cuando escuchamos esa expresión, es el valor de la divisa, el valor de intercambio que tiene la divisa con respecto a la moneda local. Cuando una moneda está muy cotizada, sube más su valor.
Ahí aplicamos la ley de la oferta y la demanda. Entre más valga o más se requiera, más se cotice un bien o un servicio, más caro va a resultar ser. Eso aplica entonces también a las divisas. Por eso, algunos países han decidido, como Rusia, China, la India, etcétera, Sudáfrica, Brasil, entre otros, han decidido dejar de utilizar al dólar americano como moneda internacional y utilizar su moneda local. Lo cual me parece algo muy bueno, una estrategia muy lógica, tal vez muy obvia, pero muy provechosa para la economía mundial. Le quitamos un poco de poder al dólar, si no, ¿para qué quisiéramos quitarle un poco de poder al dólar? Pero no me quiero extender mucho en este comentario, pero rápido lo comento y continuamos con nuestro tema principal. Por ejemplo, en México no es un secreto, todo el mundo sabemos que el peso respecto al dólar ha tenido una devaluación importante, muy importante, sobre todo en los últimos 2 o 3 años tal vez, y se prevé, según los analistas financieros, que todavía esto empeore un poco más en este año, a mediados de año. Algunos pesimistas dicen que va a estar el tipo de cambio a 25 pesos por dólar, otros dicen que 23 pesos por dólar. Iniciamos este sexenio aproximadamente, no me acuerdo muy bien, pero en 16 pesos por dólar aproximadamente, si no es que un poquito menos, creo que no es cierto, creo que estoy mintiendo, creo que eran 12 pesos por dólar. Y ya si terminamos en 23 o 25, sería una devaluación de más del 100%, lo cual pues no es nada bueno para nuestra economía, nos pega nuestro poder adquisitivo, a las empresas por supuesto que les pega durísimo, les cuesta más poder operar, poder importar maquinaria, poder comprar materia prima al extranjero, importar tecnología, etcétera, etcétera. Tiene una infinidad de repercusiones para nuestra economía nacional. Y también, por ejemplo, la negociación del Tratado de Libre Comercio, que ahorita estamos, me parece que en la etapa 6 y se acaba de firmar un acuerdo transatlántico con algunos países de Asia, del sureste de Asia. En fin, pues ahí estamos en todas estas condiciones externas e internas que nos pueden afectar a nuestra economía. Por eso, la importancia de conocer el uso cómo podemos minimizar ese riesgo. De eso se trata esta presentación. Y de hecho, la tarea de esta semana, cómo minimizamos el riesgo, como estamos en un mundo globalizado, tenemos forzosamente, casi es forzoso, que tengamos que utilizar tecnología extranjera. Es más, esta plataforma que estamos utilizando en este momento, Collaborate, no es de tecnología nacional. Es una tecnología provista, si no me equivoco, por una empresa estadounidense. De ahí su nombre, Collaborate, de colaboración. Utilizamos su tecnología porque en nuestro país pues no tenemos esta tecnología, o si la hay es muy poca la que existe, no hay gran variedad de ofertas, así que tenemos que acceder al mercado internacional. Y eso puede ser un problema, por supuesto. La divisa, imagínense cuánto estamos pagando. Si el dólar está ahorita a 19, 20 pesos, anda por ahí rondando, cada vez es más caro comprar este servicio. Por eso la importancia de ver cómo minimizamos ese riesgo. ¿Y qué pasa si llegamos a lo que dicen los analistas financieros y realmente la moneda se devalúa todavía más de 20 o de 19 a 25 pesos? Era un escenario catastrófico. Eso nos pegaría muchísimo, como ya comentaba. ¿Cómo minimizo ese riesgo? ¿Hay forma de hacerlo? La respuesta es sí, por medio de instrumentos financieros derivados, que una vez visto divisas, entraremos a instrumentos financieros derivados, veremos algunos de los principales, para poder entender qué mecanismos podemos utilizar para aminorar ese riesgo que nuestra moneda, sí, por supuesto, se puede presentar, se está presentando de hecho, se está presentando y es probable, ojalá y no, pero es probable que continúe esta tendencia. Así que requiere, al mismo país dice, requiere moneda local, pero si la operación es con una empresa extranjera, seguramente vamos a requerir divisa, la moneda de extranjera. Así que la divisa, por supuesto, tiene el efecto de un tipo de cambio. Para poder negociar estas operaciones internacionales, yo tengo que comprar la divisa de aquel país, ya sea el dólar o la moneda que sea, para poder adquirir esos bienes y servicios. Así que la divisa, como ya comentábamos, es dinero denominado en moneda de otro país, dinero de otro lugar, o grupo de países como puede ser la Unión Europea. Grupo de países como en el mundo globalizado se utiliza una sola moneda, por ejemplo en Europa, el euro.
En Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, no es tan amplio, digámoslo así, como la Unión Europea. La Unión Europea pues es un sistema todavía más completo y complejo que el Tratado de Libre Comercio que tenemos con América del Norte. Permite una mayor integración de las economías de esa zona, además también de otras formas de organización, como puede ser incluso la militar, la política, la económica, la financiera, la fiscal, el libre tránsito de personas, de trabajadores, de tecnología, etcétera. Es mucho más amplio que nuestro Tratado de Libre Comercio. Además que nuestro Tratado de Libre Comercio, hoy leía, no me quiero desviar mucho del tema, pero rápidamente leía hace un ratito un artículo de un catedrático de la universidad que es especialista en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y bueno, hablaba en términos generales, que el Tratado de Libre Comercio para México no ha sido tan benéfico como nos los plantean nuestro gobierno, que por ejemplo, donde sí ha habido grandes beneficios es en la manufactura, sobre todo de automóviles, y es lo que dice él, que es lo que realmente se está negociando con Estados Unidos y con Canadá. Realmente lo que nos interesa es mantener a México como una fábrica de carros, donde de aquí exportamos al mundo. En fin, no me meto más a detalle, muy interesante ese artículo, muy muy interesante. Si quieren, me pueden mandar un mensaje a la plataforma, por si están interesados, les comparto el link de ese artículo y del nuevo tratado transatlántico que acabamos de firmar con los países surasiáticos. También muy interesante esa parte. No encontré mucha información al respecto, pero el día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía, si no me equivoco, acaban de confirmar que ya se ha firmado ese tratado. No sabemos qué alcance tiene, deberíamos de saberlo como mexicanos, en qué sentido, si es benéfico, si realmente no lo es, deberíamos de analizarlo, en fin, será muy interesante conocer un poco más. Así que bueno, ahí está lo que es la divisa. Y el tipo de cambio, por supuesto, está relacionado directamente con esta divisa, es el valor de compra, digamos, cuánto cuesta esas divisas. El tipo de cambio, como ya lo comenta aquí la plataforma, es el precio. ¿En cuánto está el tipo de cambio del dólar? Pues 19 pesos. Y el euro, ese sería el dólar, por ejemplo. Y el euro está en, si no me equivoco, alrededor de 20 pesos por peso. Ahí tenemos el valor de esas monedas, que a eso le llamamos tipo de cambio. Y luego, pues, ¿en dónde negociamos esas divisas? Debe de haber un mercado donde yo las compre y donde yo las venda. ¿Dónde podemos encontrar esas divisas? Probablemente aquí nosotros hemos podido encontrar algunos lugares donde hemos podido hacer este tipo de operaciones. Si yo quiero comprar una moneda extranjera, Rosaura, ¿en dónde se te ocurre que la pueda comprar? ¿A dónde voy? ¿Alguna idea? Pues básicamente las casas de cambio. ¿Ok? ¿Conoces alguna o algunas veces has visto alguna? Pues principalmente las que se utilizan o se recomienda utilizar, según yo, es el aeropuerto. Correcto, es muy común, ¿no? Que en el aeropuerto haya casas de cambio, digo, sí casas de cambio, porque precisamente hay un gran flujo de turistas, de personas extranjeras que ingresan y salen del país, entonces necesitan esos turistas moneda local para poder hacer sus compras cuando vienen a México. Bueno, no siempre, ¿verdad? Porque hay zonas en el país donde extrañamente se negocian los bienes y servicios con dólares o con euros, como puede ser Cancún o la zona norte de nuestro país, Tijuana o lugares de ese tipo. Algunos bienes o varios bienes y servicios se negocian en moneda extranjera, lo cual pues se supone que no debería de ser. Tenemos una ley de moneda nacional donde se indica que la única moneda que se debe de utilizar en el país para cualquier transacción es el peso mexicano. Pero bueno, es correcto, Rosaura, si es en las casas de cambio, por supuesto, podemos comprar moneda extranjera, también en los bancos. En los bancos yo puedo ir a un banco y comprar dólares, comprar euros. Normalmente los bancos nos llegan a limitar, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones nos llegan a limitar esas compras. ¿Tú por qué crees, Rosaura, que si voy a X banco, voy a decir un banco cualquiera, voy a Manamex, yo puedo comprar en este momento? ¿Tú crees? Bueno, estamos suponiendo, no tenemos el dato, yo sé que tampoco tú lo tienes, pero suponiendo, ¿tú crees que el banco me limite la compra de dólares en este momento si yo tuviera ahorrado en mi casa 1 millón de pesos? Vamos a suponer un ejemplo así burdo.
Voy al banco, a Banamex, me queda cerquita, voy ahí, me llevo mi millón y digo, quiero 1 millón de dólares. Bueno, más bien, 1 millón de pesos, lo que me alcance en dólares. ¿Podría hacer eso? ¿O piensas que me restringiría el banco? No creo que sería solo cierta cantidad para que te dejarían cambiar. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué sería esa situación? Yo creo que porque ya había mucha gente que hacía, o sea, cuando los dólares estaban más bajos y eso, pues hacía un cambio más seguido, ¿no? Ok, O mucho. por ejemplo, vamos a suponer que, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas cuánto iniciamos el tipo de cambio peso dólar cuando empezó este sexenio de esta presidencia en nuestro país? ¿Recuerdas? ¿Fueron 12 pesos? Yo recuerdo que andaba alrededor de 12. ¿Estoy correcto? ¿Tú recuerdas o no te acuerdas? No, no me acuerdo. Vamos a suponer que estaba en 12 pesos. Si yo en el 2000, que fue en el 2000, bueno, cuando inició el sexenio, que fue en el 2012, si no me equivoco, en el 2012 inició el sexenio. Yo compré, vamos a suponer que yo tenía X cantidad de pesos y compré dólares. ¿Hubiera sido una buena inversión? Ahorita, si yo tuviera esos dólares que compré, me costaron 12 pesos. Y si yo voy ahorita al banco, a una casa de cambio, y los quiero cambiar por pesos mexicanos, ¿me hubiera dado muy buenos rendimientos? Si yo hubiera comprado, digamos, hubiera invertido en dólares 1,000 pesos, ahorita ¿cuánto tendría aproximadamente? Pues sí sería una buena, o sea, una buena inversión a que estuviera parado, porque para que esté parado el dinero que te esté generando, que ya te haya generado unos 5 pesos más, no, ahorita está como en 19, ¿no? Ujú, Pues ya es algo que no es lo ideal, ¿no? Tenerlo parado. Pero claro. apenas la semana pasada me comentabas que iba a estar en 26, 26, ah, 25 creo, ¿no? Bueno, algo así. que, Ujú, que las economistas más tranquilos decían que iba a estar en 23 y ajá. que unos más así decían que iba Pesimistas, a estar como en 20, ajá, que iba a estar con 26, pues ahí ya está pues, mucho más, ¿no? O sea, ya subió más de 10 pesos, como 14 pesos, sí. a comparación de que dices que estaba en 12. Entonces, pues al tenerlo parado y ahí estar guardado, pues sí te está generando. Que lo ideal, pues no es invertirlo en algo así. Sería como protegerlo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que haya personas que hagan este tipo de operaciones para obtener como una inversión? Pues yo creo que sí, bastantes. Sí hay. ¿Y eso tendrá que ver que los bancos limiten la compra del dólar? Sí, Y si yo compro muchos dólares, bueno, ¿qué pasa? Digamos, ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué el banco me limita? Si yo quiero comprar mucho dinero, pesos mexicanos, quiero comprar muchos dólares, pues ¿por qué? Digo, ¿a qué le afecta al banco, no? ¿O a quién le afecta? Yo me beneficio, probablemente, pero ¿a quién le perjudico en todo caso? ¿O por qué se impide? ¿Cuál crees que sea la razón? no lo sé. ¿Creará devaluación? Puede ser. Así es. El dólar, muchas gracias Rosaura, muy, muy valiosas tus aportaciones. Así es. Lo que pasa, otra vez lo que comentaba hace un momento, que el dólar se estaría cotizando más. Muchas personas quisieran comprar más dólares de los que ya le requerimos en este momento. Muchos quisieran comprar dólares y eso provocaría devaluación, depreciación del peso. Devaluación me refiero de la moneda local respecto al dólar, además de depreciación, sería una cadena mala, perjudicial para nuestra economía. Por eso los bancos nos limitan, sé que lo están limitando, no tengo el dato de cuántos dólares podemos comprar en este momento, pero sí, sí nos están limitando, porque ellos ya saben, prevén, cuando eso sucede, cuando vamos al banco, incluso hoy me tocó una vez que fui al banco, precisamente a Banamex, y estaba formado en la fila, iba a pasar a cajas, iba a hacer una transacción, y había un letrero, ahí en lo que yo llegaba a caja, había un letrero donde decía, no me acuerdo cuánto, pero decía que si queríamos comprar dólares, teníamos cierto límite. Y bueno, ahí pues te surgen las dudas, ¿no? Ya cuando existen ese tipo de anuncios, evidentemente la banca en nuestro país, junto con la banca central, saben que algo va a suceder. Así que ya nos están dando señales
de que va a haber más devaluación del peso respecto al dólar. Bueno, pues ahí podemos comprarlo, son lo que normalmente como personas físicas conocemos. Tenemos medios electrónicos donde podemos adquirir estas divisas, también directamente con el cliente. Puedo comprarle a una persona dólares. Por ejemplo, yo puedo tener, a lo mejor tengo un conocido, un vecino que es colombiano, de hecho tengo un vecino que es guatemalteco, y probablemente él tenga chelines, creo que sí son chelines allá en Guatemala, y yo le puedo comprar a él, me los puede vender, ¿por qué no? Pues es un bien, me lo puede vender. Si yo llevo pesos a Japón, probablemente algún japonés esté interesado por comprarme mi moneda, yo teniendo mis pesos allá en Japón, pues ¿por qué no? También, por supuesto, los puede vender. De hecho, el banco a veces también vende dólares, precisamente cuando hay devaluación o cuando las tasas de interés están subiendo muchísimo, que también provoca devaluación, el banco emite dólares a la venta, saca dólares a la venta para estabilizar un poco el precio del dólar con la moneda nacional. Hace esas estrategias el Banco de México. Podemos comprarle al Banco de México. Banco de México tiene una reserva de dólares en nuestro país. Así que podemos hacer eso con esas transacciones, directamente con el cliente, directamente con los bancos, precisamente lo que acabamos de comentar. Y hay otros que se llaman intermediarios mayoristas, conocidos como brokers. Estos tipos, dice aquí 15, aquí vemos los porcentajes, por cierto. Bueno, esto de los brokers lo vamos a ver precisamente, ahí están los instrumentos derivados, donde podemos entrar, donde se venden los instrumentos derivados, ahí mismo podemos adquirir estas monedas extranjeras y vemos los porcentajes, en qué lugares donde se negocian más divisas. Por ejemplo, vemos que sin duda donde más se negocian es los medios electrónicos. También podemos comprar, como comentábamos, por internet algún bien, algún servicio, y de hecho hay medios de pagos. Por ejemplo, uno de ellos es el PayPal. En ese medio de pago yo me cobran en dólares. Hace tiempo, ya tiene algo de tiempo, estaba buscando un paquete informático para comprarlo en línea y me lo cobraban por supuesto en dólares y el medio de pago era vía PayPal, con mi tarjeta de crédito, con mi tarjeta de débito. Yo ingresaba mis datos, me cobraban en dólares, me hacían la conversión de la moneda local a dólares y yo compraba los dólares y al mismo tiempo en automático ya estaba pagando en la divisa de aquel país, en dólares. Así que era una forma de adquirirlo. Como el Internet es el medio que más usamos para cualquier tipo de operación, ya sea educativa, de trabajo, compras, etcétera, está incluso ahorita mismo, como decía, de educación, estamos utilizando muchísimo los medios electrónicos y por ello podemos ver el 41% contra el 24% que podemos utilizarlo directamente con el cliente o con los bancos. También vemos un porcentaje, está algo limitado en comparación con los otros dos del banco. Y finalmente con estos brokers, que también más o menos está algo parecido los porcentajes de los bancos con estos intermediarios mayoristas. Muy bien, veamos un poquito más al respecto. Tenemos entonces al mercado de las divisas, ahí donde compramos y vendemos monedas extranjeras. El mercado internacional de las divisas se puede dividir en dos segmentos que podemos ver aquí. Aquí tenemos una de sus clasificaciones. Hay más clasificaciones, pero veamos las dos clasificaciones principales. El mercado que se denomina over the counter, es este que lo vemos aquí, se utilizan las siglas OTC. Ahí también podemos encontrar a los bancos comerciales, a los bancos de inversión y otras instituciones financieras. Y también por otro lado tenemos el mercado cambiario, como la Bolsa Mexicana de Valores. Ese también es parte de nuestro sistema financiero y a través de este MEXDR, que son casas de cambio, ahí podemos también negociar moneda extranjera. También podemos encontrarlo, por ejemplo, en el London International Financial Futures and Options Exchange, por sus siglas. Esto está en inglés, disculparán mi pronunciación, no es la mejor, pero bueno, ahí tenemos estas dos clasificaciones. Nosotros nos vamos a concentrar en nuestra diapositiva en esta clasificación, en el mercado de over the counter. Vamos entonces a ver qué más podemos ver al respecto. En ese mercado OTC, le vamos a denominar a partir de este momento OTC para más facilidad, podemos ver que se negocian en ese mercado cambiario, recordemos, se negocian esos tipos de instrumentos: spot, futuros a plazo, swaps de moneda extranjera,
swaps de divisas, opciones sobre futuros de divisas y otros productos financieros. Esto que estoy nombrando en este momento, ¿tienes alguna idea, Rosaura, de qué cosas son? Bueno, estuve leyendo porque justamente de eso se trata la respuesta del foro, ¿no? Me da una noción que son como inversiones para proteger divisas o el tipo de cambio del mercado, ¿no? ¿Ok? Sería como un... Ah, sí, sí, adelante. Bueno, se refiere como el ejercicio de inversión para que una empresa, no sé si esa iba a ser justamente esas eran mis dudas, o sea, como definir exactamente qué son cada uno. Correcto. Lo que pude investigar, te digo, es como la protección de que pueda haber un cambio fuerte no sé, en eso que mencionabas de las Del valor de la moneda extranjera, sí. Ajá. del valor de la moneda, pero en algunos sitios puede generar pérdidas, o sea, que te protege, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, de Correcto. 12 pesos a 15 pesos, después de 15 pesos, pues ya te puede generar pérdidas, pero sí, no sé, no tengo muy bien definido qué es exactamente cada una de ellas. Correcto, Rosaura, muchas gracias. Así es, fíjate que has comentado, haces tu explicación, no está nada mal, está muy bien. De hecho, estos instrumentos son instrumentos financieros o instrumentos derivados, así los conocen también. Si tú los buscas en internet, los podrás encontrar como los dos. Y precisamente nosotros para comprar una moneda, para asegurar y disminuir el riesgo del valor de la moneda, podemos comprar estos instrumentos financieros, adquirirlos. Y estos instrumentos financieros van a garantizarnos, algunos de ellos, el valor de la moneda a una fecha determinada. Y con eso nosotros podríamos entonces garantizar que tengamos los recursos para poder pagar, para poder adquirir la moneda y por supuesto, ya adquirida la perdón, poder realizar transacciones internacionales, como la importación de mercancías, de maquinaria, etcétera, lo que ya habíamos comentado. Así que sí, son instrumentos financieros, como cuando yo voy a un banco. Cuando voy a un banco y quiero, probablemente en alguno de nuestros bancos que hemos tenido cuentas de ahorros o de cheques o de inversión, bueno, de ahorros o de cheques, o de nuestra nómina tal vez también. Si el banco nos ve, porque nos está monitoreando regularmente el banco, si el banco nos verifica que somos un buen cliente, que tenemos buenos ingresos o ingresos suficientes que considera el banco buenos, entonces muy probablemente el banco nos ha contactado en alguna ocasión vía telefónica o cuando vamos al banco, etcétera, y nos han ofrecido algún instrumento financiero. Nos dicen, oye, tú tienes cierto ahorro en tu cuenta bancaria, ¿por qué no lo inviertes? Tenemos varios instrumentos financieros. Por ejemplo, uno de ellos es el pagaré bancario. Es parecido a estos instrumentos. Bueno, tienen ciertas características comunes. Ese instrumento financiero lo que me va a permitir... adelante, Rosa, ahora sí. No, no sé si se salga mucho del tema o si vaya de acuerdo al tema que estamos viendo. Me han ofrecido algo que se llama unidades de inversión. Entiendo que todo esto de spot, futuros a plazos, son como para grandes empresas y para proteger su dinero. En cuanto a las personas que no estamos ganando, como los millones, como la empresa, las unidades de inversión, ¿qué son y en qué nos pueden beneficiar? Ok, correcto. Las unidades de inversión son una unidad de medida, como el tipo de cambio. El tipo de cambio del peso respecto al dólar, pues ya sabemos que va variando, 16, 19, 20, 18, etcétera. Las unidades de inversión también son, digamos que son como unidades de medida, son índices donde vamos a convertir el peso utilizando la unidad de medida de las unidades de inversión. No es recomendable, no es recomendable para una deuda. Si yo quiero endeudarme con el banco, contratar una deuda con el banco y me dice, mira ese NUDIS, no es nada recomendable hacerlo así, porque las UDIs tienen un valor muy fuerte y cuando hay inflación en nuestro país, está relacionado con la inflación, afectan negativamente, si la inflación sube, las UDIs suben y obviamente eso genera que la deuda se acrecente muchísimo. No es nada recomendable utilizarlos en una deuda, con un banco, por ejemplo, pero en una inversión sí. Ahí nos generaría mayor rendimiento. Adelante, Rosaura, veo que activaste tu micrófono.
Para ahorro sí, sí es recomendable. Es recomendable. Por ejemplo, en los ochentas, no, no es cierto, en los noventas, principios de la década del 2000, muchos créditos hipotecarios se evaluaban en UDIs y muchas personas en México les costó muchísimo cumplir con sus obligaciones por las fuertes devaluaciones que ha tenido nuestra moneda y claro que estas afectan el valor de las UDIs y su deuda se llegó a duplicar. De por sí ya el interés bancario es altísimo. Imagínense ahora que lo doble, de eso altísimo, lo doble todavía, pues en ocasiones muchas personas perdieron sus viviendas, sus hipotecas, precisamente por negociar deudas con UDIs. No es recomendable para inversiones, sí te lo recomiendo, Rosaura, es algo muy bueno, sobre todo porque pues el valor de las UDIs estaría subiendo y eso incrementaría el valor de tu inversión. Pero ahorita yo estoy hablando de una inversión, digámoslo así, simple, como el pagaré o estas que se miden en UDIs. Vamos con un banco, nos dice, mira, así está la inversión, nos dice, por ejemplo, te daríamos un rendimiento anual, nos dan rendimiento muy bajo normalmente, te ofrecen del 3% anual y máximo 6%. 6.5%, dependiendo, claro, el tipo de inversión, el riesgo de la inversión, si es variable, si es fijo el riesgo, cuándo se paga, etcétera, etcétera, las comisiones, todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Eso es una inversión simple directa con el banco, es un instrumento financiero, pero estos instrumentos que estamos viendo en pantalla son parecidos a estos que comento, más bien son de este tipo, pero tienen otro elemento más. Hay, se les llama instrumentos financieros y como última palabra, derivados. Derivados ya es algo adicional. Quiere decir que estos instrumentos financieros están relacionados con otro bien, aparte de los que ya se te está ofreciendo. Tienen, digamos, por eso se llama derivado. Tenemos en este caso a las divisas. Pueden ser, por ejemplo, divisas, pueden ser acciones, incluso podemos utilizarlos para adquirir café, azúcar, índices de precios, garantizar los índices de precios, etcétera, etcétera. Tenemos un elemento adicional que es derivado de estos instrumentos financieros. Por eso se conoce así, como instrumentos derivados o instrumentos financieros derivados. Bueno, antes de empezar a hablar de ese tema, explico un poquito más. Ya comentábamos la incertidumbre que están en los mercados financieros por el alza del tipo de cambio, por el alza de los intereses. Por ejemplo, imagínense también, esto se utiliza para varios derivados, como puede ser, ya decíamos, las acciones, los intereses, el tipo de cambio, los índices de precios de los productos. Podemos garantizar una operación a cierto tiempo, en una fecha determinada, para que, independientemente de las fluctuaciones que hay en los mercados financieros, nosotros podamos tener esta operación de alguna forma ya garantizada. Así que bueno, los instrumentos derivados los podemos definir como aquellos cuyo valor depende del valor de otro instrumento, ese derivado. Ahí encontramos la expresión de derivado. Entonces, su valor depende del valor de otro instrumento, conocido también como subyacente. Ese derivado también se le conocen como subyacente. En otras palabras, por eso deriva, su palabra viene de la palabra deriva, valga la redundancia, directamente del precio del bien subyacente. Entonces, ya con esto se pactan con anterioridad, se van a pactar con anterioridad las condiciones de una transacción futura de ese bien, del tipo de cambio, de las acciones, del interés. Vamos a pactarlo con antelación. De estos conceptos surgen los aspectos que podemos explicar más adelante en esta presentación. Por ejemplo, los valores subyacentes de los cuales ya hemos comentado son utilizados en esos instrumentos derivados y pueden ser de las categorías siguientes. Pueden ser, por ejemplo, comodines. ¿Qué son esos comodines? El valor del petróleo, por ejemplo. También podemos garantizar una compra del petróleo, también fluctúa constantemente el valor del petróleo, el azúcar, el café, etcétera. Bienes, por ejemplo, de este tipo. Otros, como ya decíamos, las acciones de empresas, las tasas de interés. Esa es muy importante también cuando queremos solicitar un crédito, podemos garantizar una tasa de interés fija. Luego también tenemos al tipo de cambio, que es parte de nuestra materia, o los índices de precios que también ya comentábamos. La vigencia de este derivado no va a poder ser mayor a la del bien subyacente.
al bien que ya comentamos, acciones, tasas de interés, tipos de cambio, etcétera, etcétera. Así que, como podemos ver, encontramos estos tipos de instrumentos en el mercado cambiario, que nos pueden ayudar a minimizar ese riesgo. Con ello estaríamos disminuyendo ese riesgo provocado por la incertidumbre que ya comentábamos. Estos precios, por supuesto, como ya hemos dicho, sufren fluctuaciones, suben y bajan. Puede ser que ganemos, puede ser que perdamos, porque ¿qué pasaría si yo quiero garantizar un tipo de cambio? Quiero comprar un instrumento, ya más adelante veremos un ejemplo, algunos ejemplos sobre esto, pero supongamos que yo escojo un instrumento derivado X y con él garantizo el tipo de cambio del peso a 19 pesos. Y llegamos, porque quiero comprar esos dólares aproximadamente digamos, en noviembre de este año. Yo quiero que se me garantice un tipo de cambio de 19 pesos para que yo cuando llegue noviembre los pueda comprar a ese valor y no sufra un riesgo. Pero ¿qué pasaría? La palabra riesgo implica que pueda perder o pueda ganar con ese instrumento. Porque ¿qué pasaría si llegamos a noviembre y todas las predicciones que han hecho los analistas financieros se equivocaron? Y resulta que no. Contrario a lo que se había estimado, pues resulta que el peso bajó. Ahora ya no está ni en 19 siquiera. Ahora ya bajó a 16. Vamos a suponerlo. Imagínense, ojalá, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaría? Como yo ya tuve un contrato con estos instrumentos, ya realicé un contrato, yo tengo que pagar el precio a 19 pesos. Por lo tanto, estaría perdiendo. Lo pude haber comprado en 16, pero yo no sabía que iba a estar en 16. Todo me indicaba, la historia, las tendencias, los analistas, las predicciones, que iba a subir más el precio del dólar. Así que bueno, tenemos ese riesgo. Pero así que tenemos que hacer un estudio. Lo importante es que analicemos bien la situación del mercado para que podamos tomar una decisión. Para ver si nos conviene utilizar este tipo de instrumentos derivados. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos este primero. Me regreso rápidamente para que los recordemos. Este spot que vemos aquí. Vamos a ver de qué se trata. Dice, el tipo de cambio spot, aquí es el valor con el que voy a estar comprando la moneda. Se le conoce tipo de cambio spot. No es un instrumento derivado en este caso. Aquí se le conoce así el precio en el cual voy a comprarlo. Nos dice, es la tasa cotizada para las transacciones que requieren liquidación en un plazo no mayor de 2 días hábiles. Es decir, si yo realizo una transacción, una importación, y voy a hacer el pago, tengo que hacer el pago al tipo de cambio spot. Eso quiere decir que yo tengo que realizar el pago de esa moneda extranjera a más tardar en 2 días hábiles. Me estoy comprometiendo a realizarlo, el pago, prácticamente de inmediato. A eso entonces se le conoce como tipo de cambio spot. Luego tenemos esas transacciones forward. Aquí sí ya estaríamos utilizando un instrumento derivado. Por ejemplo, las transacciones forward, dice a plazo, son a plazo como podemos ver, las vamos a pagar en un futuro, involucran la negociación de divisas. Estaríamos comprando divisas, por ejemplo, para su liquidación, para que las paguemos, para que las podamos pagar a un plazo superior a 3 días y aseguran un tipo de cambio fijo. Aquí ya firmaríamos un contrato de forward para poder garantizar. Es un contrato a mayor a 3 días, no puede ser menor a 3 días, si no estaríamos en un tipo de cambio spot. Cuando es mayor a 3 días, entonces estamos en un tipo de cambio con transacciones forward. Entonces es una transacción a futuro, a plazo, la cual garantizo un pago a futuro que puede ser mayor a 3 días a un tipo de cambio fijo. Firmamos un contrato en el cual yo me comprometo a pagar a un tipo de cambio, digamos, de 19 pesos. Más o menos como está ahorita la moneda respecto al dólar. Así que, por ejemplo, yo podría decir, mira, estamos ahorita en enero, la transacción te la voy a pagar a más de 3 días, por ejemplo, en abril. Y quedamos en que te la pague en 19 pesos. ¿Están de acuerdo? Las partes integrantes de esa transacción lo firman y ya está. Podemos utilizar este tipo de cambio también. Aquí tenemos un ejemplo. Déjame ver si aquí está todo. Sí, me regreso. Ok, aquí está el ejemplo que podemos ver en pantalla. Digamos que, dice aquí la plataforma, pensemos que un exportador japonés de electrodomésticos, vamos a ponerlo aquí, este es un exportador japonés. Él va a exportar a otro país.
dice que va a exportar televisores, exporta, aquí le pongo la palabra exporta. Este exporta televisores y aquí le pongo una imagen, bueno, en televisión cuando era de las antigüitas que tenía antena. Exporta televisiones a un importador estadounidense. Aquí hay otra empresa o otra persona. No necesariamente es una empresa. Pueden ser personas las que adquieran estos instrumentos financieros. Digamos, este es de Estados Unidos. Estados Unidos. Este exporta la mercancía y el otro la importa. Y dice que el pago, este que exportó la mercancía, evidentemente el que la compró, tiene que realizarle un pago al exportador. Un pago, le tiene que realizar un pago a 30 días. No se la va a pagar de manera inmediata. Por lo tanto, ya aquí ya podemos identificar qué tipo de transacción es. Si es spot o es forward. Dice aquí que es un pago diferido a 30 días. Si es a 30 días, Rosaura, ¿qué sería? ¿Una transacción spot o forward? ¿Qué opinas? ¿Es a corto plazo o a largo plazo? Es a corto plazo. Bueno, sí, no es mayor a un año, pero de acuerdo a lo que acabamos de comentar, ¿es menor a 2 días o a 2 días o es mayor a 3 días? El pago. Ah, bueno, es medio. Ah, mayor, ¿verdad? Por lo tanto, es un tipo de cambio forward. Así es. Ya podemos identificar que era una de sus características. Nos dice entonces este ejemplo. El importador estadounidense, este de aquí, está obligado a liquidar su compra en yenes. Bueno, no fue en dólares, en este caso fue yenes. No sé cuál es el símbolo de los yenes japoneses. Aquí le puse el símbolo de la moneda nacional. Evidentemente está equivocado, ese signo no es. Pero vamos a suponer que ese es el signo de yenes. Le tiene que pagar en yenes un mes después de la entrega. El japonés ya le entregó la televisión, este ya se la dio. El día de hoy ya le entregó la televisión. Esto fue hoy. Pero un mes después, la empresa estadounidense, un mes después, le va a tener que pagar esa operación. Aquí lo tenemos. Entonces, para lo cual establece un contrato con un corredor de divisas. ¿Quién establece un contrato con el corredor de divisas, Rosaura? ¿El japonés o el estadounidense? El estadounidense no puede ser. Así es, porque el que tiene que pagar la moneda japonesa es el estadounidense. Dice, híjole, pero no sé, yo quiero garantizar el valor, el tipo de cambio del yen japonés. Por lo tanto, esta empresa estadounidense va con un tercero. Vamos a ponerlo aquí con un corredor, o como le llaman, brokers también. Eso que decíamos que era brokers, se le conoce como corredor. Vamos a ponerle la B de broker. Esta B va con este tipo y dice aquí establecer un contrato con el corredor de divisas para cumplir su obligación por medio del forward. En este contrato que realizan entre estas dos personas, tenemos este contrato aquí en medio, pactan un contrato de forward. Este forward que le va a permitir garantizar a la empresa estadounidense el pago de esos yenes que le debe al japonés al valor del día de hoy. Ese valor va a ser al día de hoy. Claro que al broker le va a pagar una cantidad, el broker va a garantizarle a la empresa estadounidense que ese valor de los yenes va a ser a ese monto pactado en ese momento. Así que la empresa estadounidense, claro que le va a pagar una comisión por el trabajo del broker, por ese contrato de forward, a una tasa forward, a la tasa cotizada en la firma del contrato para liquidación en el futuro. Así que la tasa, no tengo idea de cuánto está el yen japonés en este momento respecto al dólar, pero bueno, ahí se pacta la tasa, pasan los 30 días, pasa el mes, la empresa estadounidense compra al broker, le compra los yenes en el tipo de cambio pactado en el día con antelación, en el periodo con antelación, y con ese dinero ya entonces sí, ya tiene los recursos, ya tiene la moneda extranjera para poderle hacer la transferencia a la empresa japonesa. No sé si quedó clara esta parte, Rosaura, ¿qué opinas? ¿Todo bien? Es algo complejo, bueno, creo que el tema se me figura un poco complejo en cuanto a que es un cambio constante de, o sea, de los significados de cada uno es como un cambio constante, pero sí, está, creo que sí se va entendiendo.
Bueno, el esquema sí más o menos quedó. Yo sé que de entrada pues es a veces broker, forward, pues todos los términos que utilizamos se utilizan en la ingeniería financiera, así también se le conoce, pues son no muy familiares a nosotros. No te preocupes, pero sobre es muy normal que esto nos suceda. Al principio pues nos cuesta un poquito de trabajo, pero pues a veces no nos queda otra más que estudiarle un poquito más para comprender mejor la mecánica y sobre todo familiarizarnos, ¿no? De qué es lo que nos están hablando. Algunos conceptos pues bueno los iremos entendiendo un poquito mejor conforme vayamos profundizando en este tipo de operaciones. Bueno, entonces vamos a avanzar y veamos otro tipo, el swap. Aquí tenemos el swap. Este es otro de moneda extranjera, de divisas. Recordemos que era moneda extranjera, la conocemos como divisa. Así que bueno, un swap de moneda extranjera comprende al mismo tiempo un spot y un forward. Recuerdan que el spot es a 2 días, se tiene que hacer el pago a 2 días, y el forward es mayor a 3 días. Tiene que ser mayor a 3 días. El pago, por supuesto, de la divisa. Ese swap comprende a los dos. Una parte la realizaremos en ese mismo momento o en 2 días como máximo hábiles, y la otra parte haremos un contrato de forward para poder cumplir con la otra parte que nos quedaría pendiente. Así que eso es lo que podemos entender por el swap. El swap de divisas, continuamos con esa definición, tiene más, dice aquí, una relación con instrumentos financieros que devengan intereses. ¿Recuerdan, Rosaura, que decíamos que los bancos, las casas de cambio y otras instituciones financieras nos ofrecen instrumentos de inversión, de instrumentos financieros para poder invertir nuestro ahorro? Entre ellos, por ejemplo, están los bonos. Además del pagaré que ya habíamos ejemplificado, están los bonos y otros instrumentos. No solamente, pero bueno, híjole, no, aquí no te quiero hacer más bolas porque iba a comentar ahorita en este momento, pues ¿quién emite esos instrumentos financieros? La casa de cambio, el banco, la bolsa de valores. La bolsa de valores se negocian acciones, ahí se negocian acciones. En una casa de cambio, que es parecida a una bolsa de valores, también se pueden negociar acciones y otros instrumentos financieros como son los bonos, los pagarés y otros más. Entonces, pero ¿quién emite esos instrumentos? Estos bancos, estas casas de cambio, la bolsa de valores, ¿ellos son quienes emiten esos instrumentos? En algunos casos sí, en algunos otros casos no. Ellos fungen en muchos casos como intermediarios. Haz de cuenta que el gobierno, quiero invertir en CETES, también es un instrumento de inversión seguramente muy conocido en nuestro país. Hay un instrumento de inversión en CETES. Quien emite los CETES no es la casa de cambio, ni es el banco, es el gobierno. El gobierno emite los CETES, por ejemplo, aquí tenemos, voy a tratar de dibujarlo rápidamente, el gobierno emite un instrumento de inversión, vamos a denominarle los CETES, lo voy a poner con una C de casa, los CETES, los emitió, los quiere colocar en el mercado para que los inversionistas los puedan adquirir, pero yo no voy directamente con el gobierno y se los compro. Claro, hay ocasiones en que sí los vende directamente el gobierno, pero en ocasiones no. Así que, muchas ocasiones no. Así que hay un intermediario. Hay un intermediario que pueden ser, como ya decía, casas de bolsa o los mismos bancos, donde el gobierno va con ese intermediario. Aquí sería el mercado financiero. Ahí está el mercado. Entonces, los emite, esos CETES, los coloca en el mercado y el intermediario los ofrece a todos los inversionistas que quieran adquirirlos. Aquí tenemos a personas como tú o como yo, personas físicas, tenemos empresas que se interesan, tienen dinero, tienen un ahorro y quieren adquirir esos instrumentos financieros. Así que van al mercado con ese intermediario y ahí están colocados un buen de instrumentos financieros. Escoge el que más le convenga, los adquiere y ese dinero se lo transfiere el intermediario al gobierno. Ya le llegó el dinero al gobierno, el dinero de los inversionistas de aquí. El gobierno va a estar obligado a pagarle un interés por esa inversión que tiene. Por medio del intermediario recibe el interés el inversor, el inversionista. Recibe mensualmente o periódicamente el interés que le está generando invertir con el gobierno. Cuando acabe el plazo de la inversión, el gobierno le va a tener que regresar la inversión al inversionista. Igual utiliza el intermediario y finalizando el plazo le entrega el dinero que le prestó
porque en realidad se lo prestó el inversionista al gobierno. Así que el inversionista recupera su dinero porque se lo prestó a un gobierno. Puede ser el gobierno, puede ser empresas, claro. Aquí las empresas también colocan instrumentos financieros aquí, en ese mercado, con ese intermediario. Y ahí todo el mundo adquiere, personas físicas, personas morales, nacionales, extranjeras. Todo el mundo se beneficia porque estos obtienen recursos para poder financiar sus actividades, para comprar maquinaria, para invertir, para capacitar a sus empleados, para poder exportar, no sé, para lo que requieran. Y obtienen recursos de manera prestada, los cuales van a tener que devolver en un futuro, y a cambio de obtener esos recursos, de tenerlos prestados, le entregan un rendimiento a estos inversionistas. Y el intermediario también gana, claro, se le paga una comisión. Se le paga una comisión por realizar esas labores de intermediación. A eso me refería, por eso no estaba seguro, no estaba convencido de dar esta explicación, porque tal vez estaría... Espero no estar confundiendo, no estarlos confundiendo mucho, pero básicamente ese es el esquema general con que operan los instrumentos financieros. Muy bien, entonces voy a borrarlo y continuamos con la explicación de la diapositiva. Los swaps de divisas, dice la diapositiva, que tiene más relación con los instrumentos financieros que devengan intereses, como los que ya comentábamos, pueden ser los bonos, e involucran el intercambio de pago de capital e intereses. Capital es el dinero que se le prestó a la empresa o al gobierno, que nos van a tener que devolver. Ese es el capital. Y los intereses es el pago periódico, normalmente mensual, que nos van a estar otorgando esos que emitieron los instrumentos. Como otra vez comentaba, gobierno o empresas. Esos son los instrumentos financieros. Así que los swaps están directamente relacionados con estos instrumentos financieros, como los bonos. Y ya comentaba cómo operan de manera muy general estos instrumentos. Luego tenemos las opciones. Aquí tenemos las opciones. ¿Qué es esto? Es un instrumento financiero también. Nos dice, las opciones representan el derecho, solamente el derecho, no la obligación. Dice, representan el derecho, bueno, aquí lo aclara, pero no la obligación, de negociar divisas extranjeras en un futuro a un tipo de cambio predeterminado. Sé que no queda muy clara esta explicación, así que veámoslo con un ejemplo, el de las opciones. Aquí tenemos precisamente un ejemplo con opciones. Nos dice, una empresa de Estados Unidos compra una opción en el mercado OTC a un banco comercial. Le compra, va con el banco, con ese intermediario, y le compra esa opción, ese instrumento de inversión, para que con ese instrumento puede garantizar la compra de 1,000,000 de yenes japoneses a un tipo de cambio de 118 por dólar. Bueno, 118,73 centavos. Lo que equivale a .008420 dólares por yen. Esto equivaldría. Esto es, si hacemos la conversión, serían 8,420 dólares. Entonces, va con este OTC, esta empresa estadounidense, y garantiza la compra con estas opciones, firma ese instrumento financiero y garantiza, dice, mira, yo quiero que me garantice el tipo de cambio de 118.76 por dólar y eso equivale a 8,420 dólares. Se firma, ya se está garantizado, dice, ok, firmaste un contrato de opciones, ok, perfecto. Recuerden que esto nos otorga el derecho, no la obligación. Cuando transcurre el tiempo, porque esto tiene un periodo, por supuesto, puede ser, recuerden que tiene que ser mayor a 3 días, puede ser, no sé, a 1 mes, a 2, a 5, a 6 meses, a 1 año tal vez. Ahí negociamos el tiempo por medio del cual se garantiza ese tipo de cambio. Así que una vez que transcurre el tiempo, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a comprar, ¿estaría obligado a comprarlo en este tipo de cambio? La respuesta es no. No estoy obligado a comprarlo a ese tipo de cambio. Por eso se llaman opciones, porque nos da el derecho a poderlo adquirir al final del plazo al tipo de cambio acordado, o nos da derecho a adquirirlo al tipo de cambio spot, al que está en ese momento vigente. Cuando lleguen los 6 meses, yo voy a verificar, voy a ver, ya estamos en enero, y este contrato se firmó a finales de junio, para que en ese momento se haga la transacción. Llega ese día de junio y vemos a cuánto está el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está más bajo que este dato que habíamos firmado originalmente, yo puedo decir, ¿sabes qué? No, como es una opción,
voy a decir, yo no quiero pagar lo que decía la opción, quiero pagar el tipo de cambio que está vigente en aquel momento, porque probablemente para aquel entonces el tipo de cambio esté a 100 pesos, digo a 100 yenes, perdón, por dólar. Entonces me conviene más pagar el tipo de cambio de ese momento y no el que yo había pactado hace 6 meses anteriormente. Por eso se llaman opciones, nos da el derecho de poder adquirir esas divisas en un tipo de cambio fijado previamente o comprar las divisas al tipo de cambio del momento en el que hayamos acordado hacer la transacción. Aquí nos dice, nos explica eso básicamente la diapositiva, nos dice, el emisor de la opción va a cobrar a la empresa, es decir, el banco que emitió la opción, va a cobrar a la empresa estadounidense en este caso, una comisión por emitirla. Dice, mira, si quieres hacer el negocio conmigo, mira, yo de entrada te cobro una comisión, es mi ganancia. Si quieres, lo acordamos, ¿estás de acuerdo? Pues claro, entonces lo hacemos. Ella se lleva una ganancia, por supuesto. Cuanto más beneficie la opción a la empresa, mayor será la comisión. Normalmente el banco, en este ejemplo, si la empresa estadounidense decidió hacer la transacción por medio del tipo de cambio pactado o decidió hacer la transacción con el tipo de cambio vigente en aquel momento, pues ahí digamos que de ese valor, de esa transacción, el comisionista, el banco, va a cobrar su comisión y va obviamente a tomar la más benéfica para ellos. Van a determinarla por medio de un porcentaje, algo por el estilo, para que el banco pues no pierda, el que firmó el contrato con la empresa. Así que es lo que nos remarca aquí la diapositiva, cuanto más se beneficie la empresa, mayor será la comisión para el banco, por supuesto. Nos dice, en este caso, el tipo de cambio de 118 yenes se llama precio de ejercicio de la opción. Cuando llegue el plazo, vamos a ejercer, o podemos, recuerden, no es obligatorio, podemos ejercer esa opción con ese precio. La comisión o costo de la opción se le llama prima. Esa es la comisión, bueno, yo le llamo comisión, no estoy más acostumbrado, pero también se le conoce como la prima. Una cantidad adicional que le va a costar a la empresa para adquirir el tipo de cambio. Es el costo para garantizar ese tipo de cambio en un futuro. Y continuamos aquí con el ejemplo. Nos dice, en la fecha establecida para el vencimiento de la opción, por ejemplo 6 meses como lo habíamos planteado, la empresa puede comprar el tipo de cambio spot, ese que está vigente en ese momento. ¿Recuerdan? Ese tipo de cambio se comercializa a 2 días máximo, 2 días hábiles, con el precio de ejercicio para ver cuál es el mejor. Es decir, va a compararlos, como ya habíamos comentado. Va a comparar el tipo de cambio vigente en ese futuro con el tipo de cambio que se había acordado en el contrato. Y aquí nos lo ejemplifica. Si el tipo de cambio fuera 125 yenes, recordemos que lo habíamos pactado en 118. Aquí, si llega la fecha futura y el tipo de cambio está a 125 yenes por dólar, la empresa no va a ejercer la opción, dice aquí, porque comprar yenes al tipo de cambio spot costaría menos que comprarlos al tipo de cambio de la opción. 125 contra 118 yenes por dólar. Luego dice, sin embargo, si el tipo de spot en ese momento fuera de 96 yenes, más barato que el del dólar, la empresa ejercería la opción porque comprar el tipo de cambio de la opción costaría menos que hacerlo con el tipo de cambio spot. ¿Alguna duda, Rosaura? ¿Qué opinas? ¿Dudas en esta parte? No tengo ninguna duda. Correcto. Bueno, aquí por eso se llama opciones. Es interesante para la empresa ver cuál es... este instrumento es muy bueno. Este instrumento derivado es excelente porque no nos obliga de manera forzosa a adquirir ese valor en lo que como lo habíamos pactado en el contrato, sino comparar en el futuro cuál es la mejor opción, precisamente por si se llama opción, la mejor opción que tiene para la empresa. Correcto, entonces vamos a la siguiente que son futuros. Entonces déjame ver, Ok, espérame tantito, estoy checando algo. Ok, veamos, los futuros. Estos futuros son contratos, por supuesto. También se le conocen como forwards. Ya habíamos visto los forwards. Pero bueno, aquí es otra modalidad. Se le conoce como futuros. Un contrato de futuros es un acuerdo. Un contrato siempre hay un acuerdo entre dos partes. Entre dos partes para comprar o vender una divisa particular a un precio específico en una fecha futura determinada. Vamos entonces a pactar un precio específico de la divisa
y lo vamos a pagar, vamos a respetar ese precio a una fecha futura, determinada también en el contrato. Por ejemplo, hoy estamos en enero, pactamos el precio, el valor de este momento, y en el futuro, por ejemplo en junio, estaríamos respetando ese precio. Se pagaría ese mismo precio que se pactó aquí en la fecha futura. Ese es el futuro. Y pues bueno, ya concluimos nuestra presentación. Fue muy rápida, está muy cortita la presentación. ¿Alguna duda, Rosaura, antes de concluir nuestra sesión? Bueno, todavía no la vamos a concluir, por supuesto. Vamos a revisar la tarea y hacer otros comentarios adicionales. Pero hasta aquí, ¿alguna duda? No, ninguna. Correcto, entonces antes de continuar, pues bueno, decíamos los forward, que nuestros contratos de futuro fue uno de los últimos, del tema que vimos anteriormente. Pues tenemos, como hemos visto, hay mucho por comentar aquí. De hecho, me gustaría, no hay tiempo, igual y no tengo ahorita, no lo preparé, pero igual hubiera preparado otra presentación adicional para mostrarlo con gráficas, con pesos, con monedas, mejor dicho. No puedo decir pesos porque estamos hablando de moneda extranjera, sino más bien ya con moneda, con divisas, mejor dicho, ponerlo con divisas, hacer conversiones y ver algunos ejemplos ya más concretos. Pero decidí no hacerlo también porque podría confundirlos un poco más. Bueno, no es que los confunda, la intención sería todo lo contrario, ¿no? Aclarar más dudas que pudiera haber, quedaría yo creo que más claro, pero no es el objetivo de esta semana. Esta semana es que los conozcamos, que sepamos sobre ellos, que existen, que podemos utilizarlos, entender sus principales características, cuáles son algunos de los más representativos, los que más se usan normalmente y cómo garantizamos ese riesgo que habíamos comentado. Por eso no sería de mucha utilidad verlo de manera práctica, podría llevarnos más tiempo y no sería tan conveniente en este momento. Bueno, pues vamos ahora, voy a ir a la tarea, voy a ponerla en pantalla. Ahí está la tarea. Bueno, una parte. Aquí tenemos entonces las instrucciones de la tarea de la semana 2. Podemos ver en esta diapositiva lo que se nos pide. Nos dice que el objetivo es seleccionar los mecanismos adecuados para manejar el riesgo cambiario, lo que ya hemos visto en algún momento en esta presentación. Bueno, no del todo, no completos todos los mecanismos, pero hemos visto los más importantes. Al que se encuentra expuesta una empresa. Esta semana dice que deberemos de considerar, con base en lo estudiado, elige un instrumento financiero derivado, elige uno. Puedes escoger, Rosaura, por ejemplo, el que más te haya gustado. ¿Cuál te gustó más de los que vimos? ¿O cuál a lo mejor te quedó más claro? ¿O cuál al contrario? Puede ser que tú decidas escoger uno que digas, pues este no le entendí muy bien. Yo creo que necesito estudiarlo más. ¿Cuál escogerías si en este momento yo te preguntara? Bueno, en mi caso escogí la empresa Cemex. Ok, ok, correcto. Y bueno, te había mencionado que había investigado un poco, o sea, independientemente si lo entendí adecuadamente o no, sobre pues, los instrumentos de los que estamos hablando, y dentro, sin querer, también encontré que anteriormente Cemex había invertido en, me parece que Spot, ahorita te digo bien el dato, Ajá, sí, claro. y que en una devaluación no devaluación, que subió el dólar precisamente de 12 pesos a 15 pesos, no estaba lo suficiente, no cubría tanto la cobertura y le causó pérdidas pues más o menos de 20 millones o algo así. Ah, sí. Entonces, pues no sé, la verdad es que no sé cuál sería el instrumento adecuado. Pues, Eh, perdón, Rosaura, pues yo creo que con lo que me comentas es una muy buena oportunidad para poder investigar un poquito más sobre la empresa que ya escogiste y sobre la información que ya encontraste sobre ella. ¿Dónde encontraste la información de Cemex, si no es indiscreción? ¿En la página de es, Cemex? no, la que tú me diste, no, esa de la, ¿La Bolsa Mexicana de Valores? ajá, eso lo encontré ahí, pero, o sea, la información de que tuvo pérdidas y eso fue pues como que una en internet que hice, Ok, que es blog ULA, ajá. pero eso ya fue investigando sobre lo que existía, que eran los spot y todo eso, entonces dieron el ejemplo.
Ah, excelente. Ajá, sí. O sea, las empresas que se vieron afectadas fueron Cemex, Alfa y Bachoco con esta, con esta, con esta decisión. Con la volatilidad del tipo de cambio, ¿te acuerdas que fue del 12 a 15 pesos la volatilidad que se manejó en aquel momento? Sí, fueron de 12 a 15 pesos. Entonces probablemente sí no estoy tan equivocado del tipo de cambio cuando iniciamos el sexenio que fue 12 pesos. Probablemente digo, no sé, tal vez es coincidencia, pero creo que sí, ¿eh? 2008 creo. 2008, no, eso sí ya tiene muchísimo tiempo, ya tiene pues 10 años, no, entonces no, nada que ver. Pues bueno, eso por ejemplo, eso es muy interesante lo que investigaste. Creo que ya califiqué tu trabajo, ¿verdad? Obviamente. No, pero ya lo calificaste, pero el pasado, o sea, todavía no el de ahorita. No, el de la primera semana, sí, sí. Ujú. Lo hiciste muy completo, ¿no? Incluiste muchísima información, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que en lugar de incluir Excel, porque nos especificabas que en la semana uno Ajá. ya tenemos el Word y el Excel y te lo mandé en PDF, lo de Excel, porque era, o sea, como que era demasiada información y Sí. estaba muy detallada. Y si yo lo hacía en Excel, te iba a reducir información. Ok, sí, creo que por ahí no sé si ya revisaste tu retroalimentación, ya me acordé, creo que no, estaba viendo si no te estaba confundiendo, pero sí, muy interesante toda la información que encontraste en la empresa, vastísima información, con eso contestabas la pregunta de la semana, de la uno y por supuesto te sobra, y eso te serviría por lo que leí, fue muchísimo, sí lo leí todo, no a detalle, claro, porque era muchísima información, pero sí estuve leyendo todos los apartados que incluiste. Ahí están los riesgos incluso. Ahí viene un apartado sobre los riesgos de la empresa y cómo los enfrenta, etcétera. Toda la información interesantísima que encontraste. Pues bueno, creo que sería excelente que te basaras ahí, continuaras con la empresa, con la información que encontraste, los spots, si manejaron spots, pues bueno, podías encontrar tal vez las estrategias, cómo les fue, que sí, los plazos, con quién lo adquirieron tal vez, no lo sé, lo que pudieras encontrar. Y la actividad viene muy teórica. Veamos, ya continuando con la actividad. Por supuesto, Rosaura, qué bueno que lo has decidido así. Es una buena base, por supuesto. Nos dice entonces, con base en lo estudiado la semana, elige un instrumento financiero que le permitirá a la empresa minimizar el riesgo. El riesgo cambiario, claro. Elabora un documento en el que propongas. Dice, es necesario que expliques cómo lo harías, cómo minimizarías el riesgo. Es decir, si eliges un instrumento, X instrumento, pues ve las características del instrumento y ya con esas características, pues tú puedes decir, pues, qué es lo que ofrecería ese instrumento, cómo minimizaría el riesgo. Dice, no es suficiente con mencionarlo. Es decir, no entreguen el trabajo y digan, pues ya, yo escogí este y ya. No, obviamente hay que explicarlo. ¿Por qué escogiste ese? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué sus ventajas? Y si ya tienes un ejemplo, como en tu caso, Rosaura, de cómo lo aplicó la empresa, pues mucho mejor todavía. Dice, imagina que el dueño no conoce estos instrumentos. Tú le vas a presentar este proyecto al dueño de la empresa. Tú como administradora tal vez, administradora financiera. Vas a presentarle la propuesta al dueño y entonces tú le tienes que explicar a detalle. El dueño, el accionista, probablemente no entienda mucho de esto y pues tienes que explicarle para convencerlo de las ventajas de utilizar esto y minimizar el riesgo que podría presentarse. Por lo que requiere una explicación detallada de los mismos. Aquí dice de los mismos, pero dice un instrumento financiero, así que de los mismos supongo que se está refiriendo al riesgo que puede haber. Dice, si no lo convences de su conveniencia, no autorizará lo que hagas. Así que hay que ponerle mucho énfasis a convencer a nuestro jefe, bueno, al dueño de la empresa. Redacta una conclusión sobre los beneficios que ofrece el mecanismo. Luego ya nos dice que la letra, el avance, una vez seleccionado, investiga más sobre su operación y funcionamiento, así que puedas explicarlo. Ten en cuenta que retomarás la información después para otro avance. Bueno, ahora voy a compartir la segunda imagen, aquí la tenemos, y aquí vemos la rúbrica. En esencia, está muy sencillita la tarea realmente, no está complicada porque nos pide elegir solamente un instrumento financiero derivado para minorar el riesgo, va a ser muy teórica, por eso decía que no le veía mucho el caso hacer alguna práctica, que probablemente les hubiera resultado muy interesante para ver cómo son los efectos reales de esos instrumentos, ¿no? Cómo nos llegan a proteger. Por ejemplo, un caso actual, rápido lo comento.
No sé si has escuchado de los Bitcoin, Rosaura, pero son monedas virtuales que son como divisas, digámoslo así. Son algo así como divisas, las cuales su precio es sumamente volátil. Pueden subir de un mes a otro, pueden subir el doble de su valor, o caer en un 200% su valor, o pueden ir subiendo paulatinamente y de repente tener una caída drástica. Entonces, al ser tan volátiles estos instrumentos financieros, te puedes hacer rico. Así es, te puedes hacer rico de la noche a la mañana, pero también puedes perder todo tu dinero igual de la noche a la mañana. Pues es una moneda que no está regulada por el sistema financiero. No puedo ir a un mercado financiero y comprarlos. Ahí no los encuentro. No están regulados ni por el Banco de México, ni por alguna banca internacional, ni por el Banco Mundial. Están fuera del sistema financiero. Entonces, las personas que los adquieren corren el riesgo de perder todo su dinero, como ya decía, por la gran volatilidad. Como son instrumentos, digamos, no regulados, iba a decir ilegales, pero no, no es un delito invertir nuestro dinero ahí. Más bien no están regulados. No es que sean ilegales, están fuera de la regulación. Eh, eh, pues presentan estos grandes riesgos que los inversionistas pueden tener al invertir en ellos. Apenas se emitieron unos instrumentos financieros por parte de Estados Unidos, de una casa de cambio, de dos casas de cambio estadounidenses de Chicago, sobre futuros. Emitieron futuros para poder garantizar el precio de este tipo, de estos bitcoins, porque hay muchas monedas virtuales, está el bitcoins, el bitcoin cash, el ethereum, hay miles de monedas virtuales. Claro que la más importante es el bitcoin. Sacaron esos instrumentos financieros para el bitcoin, garantizando un precio del bitcoin en una fecha, eso me parece que fue en diciembre, fue el 17, 19 de diciembre. Salieron a la venta esos instrumentos financieros, esos forwards o futuros, para que los que quisieran los compraran y garantizaran el precio del Bitcoin no me acuerdo a cuánto tiempo, creo que eran a 6 meses. Dabas un anticipo y cuando acabaran los 6 meses pagabas el resto de lo que tú habías quedado, del precio del Bitcoin. Lo pagabas y garantizabas la compra del X cantidad de Bitcoins a un precio determinado, muy parecido a las divisas, aunque como comentaba, pues no exactamente su nombre es así, divisas. Pues ya de alguna forma se están empezando a regular estos bitcoins, ya entraron esas casas de cambio, esas bolsas de valores, perdón, esas bolsas de valores estadounidenses a emitir instrumentos sobre esa moneda. Como decíamos, se pueden emitir instrumentos derivados no solamente para eso, para monedas extranjeras, sino para adquirir café, para adquirir gasolina, perdón, petróleo, para adquirir azúcar, para adquirir lo que se nos ocurra. Podemos garantizar el precio de un bien a un futuro determinado. Bueno, eso era como comentario adicional que se me ocurrió en este momento. Así que bueno, aquí vemos la rúbrica. Muy sencilla esta tarea, de verdad está muy fácil de realizar. Lo de siempre, nos pide que tengamos una secuencia lógica, ordenada, nos pide en cuanto al formato que incluyamos la portada con nuestros datos de identificación, nombre, matrícula, nombre de la universidad, nombre del proyecto, fecha, datos básicos. La tipo de letra, que manejamos un tipo de letra uniforme, no tener errores de ortografía, no tener errores de redacción. Todas las fuentes deben de estar en formato APA, como ya sabemos. Aquí dice formato establecido, ya sabemos que se refiere al formato APA. Y luego el contenido, lo que nos pide la tarea. Nos dice que en un documento en el que propongas un instrumento, uno, otra vez nos vuelve a aclarar, es uno, no varios. Un instrumento para reducir el riesgo cambiario y en el que expliques detalladamente cuáles son sus beneficios y repercusiones de su uso. Recuerden que puede ser beneficioso ese instrumento, pero ¿saben a mí cuál? Por ejemplo, Rosaura, ¿sabes a mí cuál me gusta? El de las opciones. Ese que tienes la opción al final del plazo para poder decidir si lo pagas a precio del contrato o lo pagas el tipo de cambio al precio, al spot, al precio vigente de aquel momento. El precio spot, que me imagino que era lo que tú investigaste de Cemex, seguramente lo pagaron a precio de spot, quiere decir a precio vigente.
y si no tuvieron un instrumento financiero como estos que vimos derivados que los protegiera, por eso probablemente tuvieron una pérdida importantísima, creo que comentabas 20 millones de pesos, una pérdida muy grande. Bueno, para la empresa tal vez no sea tan grande, ¿no? Como Cemex, pero cualquier otra persona, bueno, hasta para ellos seguramente sí les ha de haber pegado, pero para cualquiera sería una pérdida impresionante, ¿no? Entonces, probablemente ahí se equivocaron en pagar el tipo de cambio por medio de spot, que es ese a 2 días hábiles. En las opciones, por ejemplo, a mí se me ocurre, yo lo haría por opciones. Pero si Cemex ya tiene esa experiencia, sería genial que también, si tienes la información, la complementaras y la presentaras en tu trabajo. Sería interesantísimo. Así que bueno, en el que expliques porque bueno, a lo que iba. Puede ser que con ese instrumento les proporcione una seguridad bueno, y minimicen el riesgo. O puede ser que pase lo contrario. Si no fuera un contrato de opciones y estuviéramos obligados a pagar un precio como en el contrato de futuros, en ese no puedo decidir al final. Si llega el plazo y digo, no, no, sé que ya me arrepentí. No, pues el tipo de cambio ahorita está mucho más barato y yo te lo pacté a 20 pesos y ahorita está en 14. Entonces, no, ya no quiero. No, ya no puedes dar marcha atrás. Tienes que pagar el precio pactado con antelación. Así que esa podría ser una repercusión negativa. Te estás arriesgando. De cualquier forma es un riesgo. Puedes perder o ganar. Normalmente, claro, vas a ganar, porque ya estamos analizando las tendencias. Por ejemplo, el peso respecto al dólar, casi es un hecho de que va a empeorar un poquito más. No sé si llega a 26, 25 o a 23, pero de que muy probablemente se devalúe más nuestra moneda, casi es seguro. Ojalá y no. Ojalá llegue junio, julio y nos llevemos la sorpresa que está en 14, en 16, en 12. Bueno, eso sería una maravilla, de verdad. Pero bueno, esas son las posibles repercusiones que, por ejemplo, podríamos incluir en nuestra tarea, las cuales serían muy interesantes como datos de del mismo instrumento derivado. Finalmente, como en todos los trabajos, nos pide que agreguemos unas conclusiones y reflexiones, explica los beneficios que ofrecen los instrumentos seleccionados. Aquí, pues bueno, yo, por ejemplo, no nos pide, algo curioso, por cierto, antes de continuar con esta parte, no nos pide introducción. Si se fijan, la mayoría de nuestros trabajos, bueno, de sus trabajos, de ustedes como estudiantes, se están acostumbrados a manejar una introducción, pero no nos las está pidiendo. A mí me gustaría que sí lo contemplara la introducción, porque en todo trabajo pues es importante, ¿no? Poner como el antecedente de por qué es importante el trabajo, por qué lo estudiamos, qué repercusiones tiene, o por qué se empezaron a utilizar estos instrumentos, etcétera, no sé, datos interesantes que tocaríamos en una introducción. Pues nuestra rúbrica no la pide. Pero bueno, eso era adicional. Por si en su trabajo no la incluyen, evidentemente no se preocupen, no está dentro de la rúbrica, no la evaluaré. Pero si la incluyen, sería muy bueno para ustedes, ya a manera personal, no para efectos de evaluación. Así que bueno, el último apartado, conclusiones y reflexiones, ahí nos dice que pues reflexionemos sobre los beneficios que podemos encontrar con ese instrumento que seleccionamos. Pues ya prácticamente de aquí tomaríamos una parte de lo que explicamos y haríamos un tipo resumen, probablemente, y pues bueno, lo detallaríamos en cuanto a los beneficios que podríamos obtener con ese instrumento. Pues creo que sería todo. ¿Alguna duda adicional, Rosaura? ¿Algún comentario? No, ninguno, gracias. Correcto, Rosaura, pues creo que pues nada más, ya fue muy cortita la presentación, son 7:30, pero bueno, así es, esta semana está muy sencillita, nuestro foro precisamente estamos hablando de esto también, muy interesante por cierto, pero pues algo cortita los temas que veremos. Pues sería todo, pues creo que nada más, pues muchas gracias, Rosaura, cualquier duda ya saben, estoy a sus órdenes, contáctenme por la plataforma y les estaré respondiendo, y nada más, nos vemos en la próxima sesión. Que tengas un excelente día, Rosaura, y también para quienes ven la grabación, cualquier duda, lo mismo, estoy a sus órdenes. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.